Jesucristo, creemos en Dios, nuestra fe está puesta en Él a través de lo que su palabra dice. Amén. Entonces, usted está aquí por primera, segunda vez, es bienvenido. Es bienvenido. Dios tiene algo real y fresco para usted a través de su palabra. Gracias. Normalmente cuando nos reunimos, los cristianos hay dos momentos, hay dos tiempos. Un tiempo en donde nosotros le damos a Dios y otro tiempo donde Él nos da a nosotros. Amén. Cuando nosotros le estamos dando, lo que le damos es nuestra gratitud, nuestra adoración, nuestro reconocimiento. Amén. Y lo que Él nos da es guía. Nos guía a través de su palabra, nos da obra en nuestras vidas, obra en nuestros corazones, nos da rumbo, nos da dirección, nos da paz, nos sana. El ser humano es un ser trino, dice la Biblia, que estamos constituidos de espíritu, alma y cuerpo, las tres cosas. Y a veces nosotros venimos con alguna carga espiritual, alguna carga emocional, alguna carga física, y Dios se encarga de ayudarnos en ese tipo de situaciones en las que estamos viviendo. Pero es muy importante que nosotros tengamos una actitud siempre dispuesta, siempre abierta, ¿no? A escuchar lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Dios no se quedó en la creación, hizo la creación y ahí nos vemos, ahí háganse bolas. No, Él se sigue moviendo en medio de nosotros. Dice, hay una cualidad de Dios que se dice que es inmanente, ¿no? Inmanente quiere decir que interactúa con nosotros todavía, pero algunas veces nosotros estamos un poquito afanados, ¿no? En las cosas pasajeras, en las cosas temporales. Yo le doy gracias a Dios porque usted está aquí, es porque Dios está poniendo en usted algo más allá que solamente lo temporal. Este mes estamos hablando acerca desde el mes pasado y antepasado, estamos hablando de la necesidad o el llamado que tiene la iglesia. La iglesia, los creyentes, la iglesia se conoce como el grupo de personas que hemos aceptado la autoridad del Señor Jesucristo sobre nuestras vidas. Entonces, cualquier persona que en esta vida acepta la autoridad del Señor Jesucristo en sus vidas, quiere decir que Él tiene algo que enseñarnos y su palabra es la que nos va a guiar y su Espíritu Santo es el que va a trabajar en nosotros. Entonces, cuando nosotros hacemos una profesión, una declaración de que Él es nuestro Dios, empezamos a formar parte de la iglesia, ¿ok? Y la iglesia tiene una labor que hacer en este mundo, una labor que hacer. Y la labor que tiene que hacer es dar a conocer a Jesucristo a esta tierra, ¿no? Darlo a conocer de tal manera que las personas que lo conozcan podamos tomar una decisión de aceptar al Señor Jesucristo como lo que es, el Señor, el Rey, la autoridad máxima ante el cual toda rodilla un día se va a doblar. Amén. O no, o no. O sea, eh, lo vamos a dar a conocer y la gente podrá decir, oh, es que está muy bien, adelante, o decir, no, sabes que no, yo no. Nuestra experiencia es que muchas veces el Señor se cruza en nuestras vidas y nosotros estamos un poco distraídos, ¿no? Entonces, como que no, así va, está bien, como no, seguimos caminando. Pero también la experiencia es que Dios insiste, ¿no? Como que se cruzan nuestras vidas y nosotros decimos, ay, espérame tantito, estoy ocupado. Pero Él después se va a presentar, ¿y qué pasó? ¿Cómo vas? Así es. Y trabaja en nuestras vidas de tal manera que un día decimos, a ver, Señor, ¿cómo son las cosas en esta tierra? Y Él empieza con su gran amor y con su gran misericordia a mostrarnos eh, nuestra condición espiritual. Y entonces aceptamos su señorío y al aceptar su señorío empezamos a caminar en su voluntad y a desarrollar una fe, una confianza en Dios. Y ir desarrollando nuestra fe en Dios nos va haciendo crecer espiritualmente hablando. O sea, físicamente crecemos porque comemos, ¿no? Emocionalmente crecemos porque nos hacemos responsables, ¿no? Bueno, pero espiritualmente crecemos en la medida que nosotros asimilamos la palabra de Dios y la ponemos por obra.
Entonces uno dice, ¿cómo puedo yo crecer espiritualmente? Bueno, conociendo la palabra de Dios y asimilándola a mi vida, haciéndola parte de mí, de tal manera que yo obre de acuerdo a lo que Dios dice. Entonces, si la palabra de Dios dice que tenemos que honrar a nuestros padres, pues vamos a honrar a nuestros padres. Si la palabra de Dios dice que tenemos que no matar, pues no vamos a matar, no robar, no vamos a robar, no adulterar, no vamos a adulterar. Y una serie de cosas más que el Señor nos enseña, ¿no? Pero de esa manera es como nosotros vamos creciendo espiritualmente, ¿ok? Entonces, esto es algo interesante porque nosotros podemos escuchar la palabra de Dios muchas veces, conocer acerca de los mandamientos de Dios muchas veces y hasta memorizarlos, pero no ponerlos por obra. ¿Sí me oye? Nosotros podemos decir, sí, Dios dice que hay que orar. Dice, hay una escritura de hecho que dice, Dios, el Señor Jesucristo les enseñó acerca de la necesidad de orar y no desmayar, ¿no? Y entonces, sí, hay que orar. Pues orar, quién sabe qué sea eso, quién sabe cómo se coma, quién sabe qué hay que hacer, ¿no? O uno lee un libro de la oración. A mí me ha pasado muchas veces eso. Uno lee algo acerca de Dios, acerca de la oración, y uno porque lo lee, cree que ya lo practica. Porque ve las cosas, cree que ya las practica. A mí me pasó, no en ese sentido, pero algo muy parecido. En una ocasión fuimos mi esposa y yo a la playa y queríamos subirnos a uno de esos, ¿cómo se llaman? Los que los llevan esquiando, ¿cómo se le llama eso? Que te subes a una tablita y te jala un barco. ¿Eh? ¿Esquiar? Porque conozco que esquiar es cuando te subes en las montañas y vas también esquiando, ¿no? ¿También se llama esquiar? No, 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 surfear es cuando vas en las olas. Ese ya no sale más fácil. Esquiar, ¿no? Entonces, pues que sí, que vamos a esquiar, que quién sabe, que estoy hablando en aquellos años, ¿no? Entonces, nos dijeron, esquiar, sí, sí. Entonces las personas se acercan y te ponen el chaleco y se acercan contigo y te dicen que, oye, ¿tú sabes esquiar? Y yo dije, sí. Entonces, después de como 6 veces que me caí, se arrancaban, te dan un palito, un lazo y se arranca la lancha y pues tú te caes. Y si no, pues la sueltas. Y total que después de 4 veces me dijeron, ¿seguro que sabes? Dije, sí, sí sé, ¿no? Entonces ya después vino la séptima vez y entonces se acercó y me dijo, oye, ¿alguna vez has esquiado? Y le dije, nunca. Entonces así nos pasa, así nos pasa. Creemos que leímos algo y entonces ya lo practicamos. ¿Tú ya sabes orar? No, sí, ya sé orar. ¿Y cuántas veces has orado? Nunca. Bueno. Okay. Entonces, ojo, nosotros podemos decir, yo vengo a la iglesia, o yo escucho la palabra de Dios, o yo tengo esto. No, híjole, pues ya eres un experto. No, no crecemos espiritualmente por conocer la palabra de Dios, sino por ponerla por obra en nuestras vidas. Entonces podemos encontrar a personas que tienen todos los años del mundo leyendo. Es más, como han dicho algunas personas, yo nací en una cuna cristiana, pero lo que no saben es que la cristiana era la cuna, pero la persona no. Entonces dice, yo nací en una cuna cristiana, pues entonces, ¿y cuántos años tienes? No, pues tengo 40. No, pues tienes 40 de cristiano. No, 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 no es así. No es así. La medida en la que crecemos espiritualmente es cuando ponemos por obra lo que la palabra de Dios nos revela a cada uno en particular. No, uno puede escuchar la misma palabra y a uno no decirle nada y a otros ofenderlos y a otros decir, híjole, qué palabra tan importante. Amén. Entonces, no todos vamos a crecer espiritualmente de la misma manera y por escuchar las mismas palabras, el mismo mensaje, leerle el mismo libro. No. Cada mes nosotros aquí en la iglesia acostumbramos leer un libro. En esta ocasión estamos leyendo Primera de Crónicas, que es un libro del Antiguo Testamento, ¿no? Ya se han dado cuenta los que iniciaron qué emocionante está este libro, ¿no?
puros descendientes de este y de aquel y del otro. Ya cuando te das cuenta ya no sabes de dónde venimos nosotros, ¿no? Entonces, pero es importante leerlo. Yo estaba leyendo eh, la explicación que dan, ¿no? La introducción que dan al libro. Y dicen que, bueno, pues es un libro que habla de las genealogías y que es muy importante porque las personas que estaban afuera de Israel podían identificarse de dónde venían ellos, etcétera, etcétera. Y era muy importante. Y creo que es muy importante para los seres humanos tener una identidad definida. Creo que es muy importante. A ver, independientemente de que yo pueda seguir mi árbol genealógico. Normalmente, ¿hasta dónde llegamos cuando vamos nuestro árbol genealógico? A ver, ¿alguien ha intentado hacer así? ¿Como a cuántas generaciones atrás? ¿Al abuelito? ¿El bisabuelo? ¿Tatarabuelo? ¿Quién sabe? Pero es muy importante que nosotros tengamos una identidad definida, ¿ok? Entonces, por eso es importante ese libro, hay que seguirlo leyendo y vale la pena. Entonces, leemos la palabra de Dios, pero no todos asimilamos lo mismo. ¿Cuántos están aquí? Y no todos entendemos lo mismo y aparte de eso, no todos practicamos lo mismo. Entonces, ojo con eso porque algunas personas piensan que porque venimos a la iglesia ya nos salen alitas y una aureola en la cabeza y somos, y no hay tal cosa como eso. ¿Ven? Pero sí debe haber en nosotros una disposición para poner por obra lo que Dios nos enseña. A veces no es tan fácil. A veces tenemos un bagaje, ¿sí? Una historia de vida, de ideas, de cosas que precisamente estabas comentando algo así ahorita, ¿no? Esteban. Tiene uno ideas, tiene unos pensamientos, le cuesta trabajo aceptar esto, querer en aquello, y uno batalla, ¿verdad? Es lo que decías, ¿no? Así pasa, nos cuesta trabajo. Pero si perseveramos, Dios nos ayuda. Lo más importante es que Dios no se cruce en nuestra vida para frustrarnos, ¿no? Ay, pues es que es bien difícil ser cristiano, ya mejor yo, no, 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 no. Él es un Dios bueno, es un Dios de bendición, es un Dios de propósitos y de oportunidades. Amén. Pues, ¿alguno de ustedes ha escuchado acerca de Pedro? Amén. Que Pedro estaba ahí cuando cuando agarraron al Señor Jesucristo, lo llevaron a juicio y ahí estaba Pedro y sacó su espada y ya quería matar a todo mundo y el Señor le dijo, no, 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 guarda tu espada, Pedro. Y ya, pero se fue ahí escondiendo, ahí medio escondidas y por fin llegó y alguien le dijo, tú andabas con él y dijo, no, 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 no me confundan. Amén. Después de estar 3 años con el Señor, al momento de una situación complicada, dijo, no, no, yo no lo conozco. Es más, un día antes de que pasara esto, un día antes, el Señor les dijo, me van a apresar y todos van a salir, todos se van a escandalizar de mí y me van a desconocer. Y dijo Pedro, no, Señor, quizá todos estos, volteó a ver a los otros, ¿no? Pero yo a la cárcel, es más, hasta la misma muerte voy contigo. Y le dijo, Pedro, mañana, antes de que el gallo haya cantado, 2 veces tú me llamas a haber negado 3. Pedro, 3 años con el Señor. Todos lo ven y dicen, no, pues es que Pedro es bárbaro, camina sobre el agua, ¿sí o no? Caminó sobre el agua. ¿Has intentado caminar sobre el agua? Aleluya. Así es que Pedro lo hizo y a la mera hora le dijeron, no, no lo conozco. Y Dios le dio otra oportunidad. Pedro, ¿me amas? Y le dijo, Señor, sí te amo, pero fallé. No importa, ¿me amas? Sí, pero fallé. ¿Pero me amas? Sí. Ok, entonces vamos a seguir echando ganas. Así es el Señor, ¿no? Dios es bueno con nosotros, es un Dios de oportunidades. Entonces estamos hablando de la necesidad de establecer el reino de Dios, la visión de la iglesia. No es solamente que tú y yo nos hagamos
religiosos y vengamos a la iglesia y hagamos cosas aquí, punto, sino que como hemos estado incluso compartiendo a través de la alabanza, que seamos luz, que vayamos a otros a predicar, que no nos quedemos con un mensaje que es tan importante y tan necesario en este tiempo, ¿no? Compartir a las personas el Evangelio del Señor Jesús. Entonces, yo quiero hablar hoy de una actitud que es muy importante. Estamos hablando de estar dispuestos. Si queremos que el reino de Dios avance, tenemos que estar dispuestos a responder al llamado de Dios. ¿Ok? Cuando Dios nos llame, empezamos diciendo que un sacerdote iba caminando y se encontró a una persona que había sido herida, lastimada, casi puesta al borde de la muerte, pero el sacerdote pasó de frente. Ahí estaba una necesidad, pero él no la miró, se siguió de frente. Y llegó otra persona que no era, pasó otro igual religioso y siguió de frente, pero pasó otro que no era tan religioso y lo miró y fue movido a misericordia. Tuvo la disposición. ¿Amén? Tuvo la disposición. Y hablamos también de Nehemías. ¿Sí? Nehemías era una persona que había sido llevada cautiva cuando Persia, cuando Babilonia invadió Israel y se llevó a varias personas de allá, se llevó esclavos para vivir allá y estando allá duraron un chorro de años y mientras estaban allá en esos años, Nehemías, que era un judío que había salido de aquel lugar, estaba allá viviendo y se había acomodado dentro del palacio del rey y ahora ya él era el copero del rey, ¿no? Era una persona de altísima confianza, un puesto de mucha importancia en, eh, eh, con ellos, en este caso ya con los persas, ¿ok? Y entonces un día escucha que allá en su pueblo, en la ciudad de Jerusalén, no, si no se enojen que diga que dije pueblo, entonces allá en Jerusalén había una tragedia grande y entonces él, en lugar de decir, pues pobrecitos, qué mala onda, él tuvo la disposición de ir y de trasladarse y reedificar las murallas. ¿Eh? Entonces, lo que yo quiero hablar es que esta mañana es que para que tú y yo tengamos una vida como cristianos, una vida plena, ¿sí? Una vida digna, una vida trascendente, necesitamos estar dispuestos a oír la voz de Dios. Necesitamos salir de una condición de egoísmo y de pensar únicamente en nosotros. De otra manera, no vamos a trascender en esta tierra. Este mundo nos empuja a pensar solamente en nosotros. Todas las cosas que hay están hechas para que tú pienses en ti. Todo lo que hay en este mundo. Te pones una ropa y te dan una marca para que sepan que tú no eres del montón. O sea, tú tienes aquí tu cocodrilo. Sí, tú no eres aquí de las que usan, ¿no? Y luego vas al mercado sobre ruedas y encuentras uno que tiene el cocodrilo más grande. Si me voy a poner que está más grande este cocodrilo que el que tiene el otro para que vean que más. Y dicen algunos, no, es que esas son imitaciones, pero yo tengo clones. ¡Ay! Entonces tú compras un clon de algo, pero se trata de que tú seas acá, ¿no? Eres tú, ¿no? ¿Qué teléfono usas? ¿Qué zapatos usas? ¿Qué ropa tienes? ¿A dónde vas de vacaciones? No, es que tú. Entonces todo el tiempo viene un ataque hacia que nosotros seamos los número uno, los importantes. Y eso produce mucha amargura. Cuando vivimos de esa manera se genera mucha amargura en nosotros. Y el problema es que cuando venimos a la iglesia, como estamos así medio frustradones, entonces decimos, pero Dios es todopoderoso. Para Él no hay nada imposible.
Entonces me voy a unir con él. Y ya con él de mi lado, entonces sí, así para que vean quién soy yo. ¿Me oye? No es así, no es así. No venimos al Señor para que saquemos provecho del Señor y nosotros seamos las movie stars, somos las estrellas de la película. No, no es así. No es así. Nuestra vida está para que nosotros podamos agradar y honrar a nuestro Dios. Y para eso necesitamos estar dispuestos y sacrificar nuestro yo. Si no sacrificamos nuestro yo, va a ser imposible que podamos participar en el reino de Dios y hacerlo avanzar. Amén. Si Nehemías no hubiera sacrificado su posición de privilegio junto al rey, o sea, ya Nehemías era de los que alzaban el dedito cuando tomaban una copita, ¿me entiendes? Es que ese no era de los que agarraban así. No, no, no. Ya estaba en otra condición, ya era otra, como dirían antes, más allá del huevo tibio, ¿no? En otra dimensión. Pero ¿sabes qué, hermano? Eso no es lo que Dios quiere para su iglesia. Y el ejemplo nos lo dio Jesucristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Ahí está la clave de la vida cristiana, en que podamos nosotros negarnos a nosotros mismos y querer caminar a favor del reino de Dios. Eso es de lo que se trata la iglesia. Eso es de lo que Dios quiere que hagamos nosotros, que aprendamos a no vivir solamente para nosotros. No quiere decir que entonces a nosotros nos olvidemos, porque dice los mandamientos. Dice, ¿cuál es el principal y más grande mandamiento? Amarás a Dios, ¿no?, sobre todas las cosas. Y el segundo es parecido, dice, amarás a tu prójimo como a quién, como a ti mismo, ¿no? Ahí está, pues el Señor dice que nos amemos. Sí, sí, pero no es que yo soy el que me amo y después del prójimo, no. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo que tú deseas para ti, lo puedes desear para otro. ¿Amén? Esa es la idea. Entonces hoy quiero hablar un poquito de un ejemplo en la Biblia de que cuando tú eres llamado por Dios y no respondes a Dios, en lugar de encontrar plenitud, encuentras amargura. Amén. Y vamos a Primera de Samuel. Vamos al libro de Primera de Samuel. Vamos a leer cómo es que el Señor llamó a Saúl. Vamos a estar leyendo algunas lecturas, así es que pongas ahí abusado. Es 1 Samuel capítulo 9. Dice ahí que había un varón de Benjamín, versículo 1, había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Zeror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Para que ahorita que estemos leyendo las genealogías, digamos, pues de aquí viene Samuel, ¿no? Este es Saúl, perdón. Y dice, y este tenía un hijo que se llamaba Saúl. ¿Qué pasó? O sea,
no era precisamente monstruo, ¿no? Joven y hermoso, porque ¿qué? Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba, sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Órale, muy altote. A ese hombre, Israel pidió un rey y el pueblo dijo, escógenos a él, porque este hombre fue llamado, a ver, dice el versículo, capítulo 11. Dice ahí, después subió Naas amonita y acampó contra Jabes de Galat. Y todos los de Jabes dijeron a Naas, haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Naas amonita le respondió, con esta condición haré alianza con vosotros, que cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Entonces pasó el tiempo y entonces había un hombre que era de otra tribu y dijo, le dijeron a él, oye, ¿sabes qué? Pues vamos a aliarnos. Y este señor dijo, con una condición, que todos los hombres de Israel se saquen el ojo derecho. Ahora, cuando él pedía eso, cuando alguien pide una cosa así es porque se supone que está en posición de exigirlo, ¿no? O sea, nosotros no vamos a poder decirle a otro, a un gobierno así como a Rusia, oye, si te quieres poner al tiro con nosotros, te quiero que, no, pues no, rusos nos pueden decir, pues, y ya, ¿no? Entonces, aquí la idea es que si estaba pidiendo que se sacaran el ojo, es porque tenía posibilidades de sacarse el ojo, ¿no? Que se saquen el ojo. Ahora, un pueblo con todos los hombres sin un ojo, pues imagínate, o sea, estaría complicado, ¿no? O sea, aquí no ves, si viene el moquete, pues cuándo, pues no te das cuenta, ¿no? Entonces, querían tomar una ventaja. Entonces, ¿qué hizo ahí? ¿Qué pasó? Dice, con esta condición. Entonces los ancianos de Jabes, versículo 3, le dijeron, danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Llegando los mensajeros a Gaba de Saúl, dijeron estas palabras a oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y dijo, ahorita nos sacamos el ojo. No, empezaron a llorar. He aquí Saúl venía del campo tras los bueyes y dijo Saúl, ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras a los hombres de Jabes. Al oírlo Saúl, ¿quién era Saúl? El que estaba guapetón, sí, el hermoso, ¿ok? Ah, entonces ya vino Saúl, ya venía Saúl, amén. Y dijo, y dice, al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y él se encendió en ira en gran manera. O sea que en lugar de ponerse a llorar, se llenó de coraje. Y después de que se llena de coraje, dice, y tomando un par de bueyes los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros diciendo, así se hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó el temor de Jehová sobre el pueblo y salieron como un solo hombre y los contó en Besec y fueron los hijos de Israel 300,000 y 30,000 hombres de Judá y se levantaron y pelearon, ¿sí? Saúl se convirtió en su líder y entonces dice en ese mismo capítulo el versículo 12 y derrotaron a los que querían que se sacara el ojo, los derrotan a esos enemigos. Dice, y el pueblo entonces dijo a Samuel, ¿quiénes son los que decían ha de reinar Saúl sobre nosotros? Dadnos estos hombres y los mataremos. Y Saúl dijo, no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. Mas Samuel dijo al pueblo, venid, vamos a Gilgal para que renovemos ahí el reino. Y fue todo el pueblo a Gilgal e invistieron a Saúl por rey delante de Gilgal. Y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová y se agradó mucho y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel. ¿Ok? Entonces, Saúl se levanta, pelea en contra de aquellos que le quieren sacar el ojo a todos los hombres, los derrotan, primero reta al pueblo y saben que los vamos a hacer pedazos ustedes también, acabamos con sus animales y todo si no se van a pelear. Entonces se unen,
los derrota, gana, y entonces el pueblo dice, pues que sea el rey. Y lo ponen como rey. Entonces, este hombre era rey, ¿no? Cuando habla de su papá, dice que era un hombre bárbaro, ¿no? Aquí dice en el capítulo que leímos anterior, cuando dice que había un hombre, ¿de dónde venía? A ver, un hombre, en el capítulo 9, dice ahí, sí, 9:1, dice, un hombre valeroso, valeroso. O sea, tenemos que entender que en aquellos tiempos el valor y ponerse para la guerra era algo muy importante, era una cualidad, una virtud, que todavía sigue siendo importante hoy ser valiente, ¿no? Pero el tema es que Saúl es puesto como rey por dos razones. Una, porque estaba grandote y hermoso ese ya, ¿no? Esa es porque estaba grandote y ponchado y hermoso y lo que quieran, vamos a llamarlo por su apariencia física, ¿amén? Por su apariencia física, pero número dos, porque se había levantado a pelear. Dice que el Espíritu de Dios, dice que se llenó de ira. Cuando él se enteró de esto, se llenó de ira y el Espíritu de Dios vino sobre él. Fíjense qué interesante. ¿Amén? Porque nosotros, yo decía, somos personas que estamos compuestos por una parte espiritual y una parte emocional, ¿no? Entonces, a veces la ira produce cosas buenas y a veces no. Amén. A esa condición de él de llenarse de ira y decir, aquí no nos van a ganar y cómo vamos a estar sacándonos un ojo todo el mundo. No, 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 vamos a pelear. Y se puso furioso y entonces agarró y derrotó al ejército enemigo. Entonces el pueblo dijo, es que sea nuestro rey, que sea nuestro rey. Y lo llamaron como rey, ¿no? Pero fue un hombre emocional que solamente empezó a pensar en él. Después viene otro pueblo y los desafía. Viene otro pueblo y los reta. Son los filisteos. Y cuando los desafían los filisteos, entonces viene un paladín que se llamaba Goliat. Y dice los filisteos, necesitamos saber quién es el pueblo más, el que merece estar aquí gobernando. Si ustedes los israelitas o nosotros los filisteos. Vamos a pelear. Y cuando dicen vamos a pelear, pues entonces pues se ponen todos ahí para pelear, ¿no? Pero cuando estén ya dispuestos para pelear, cuando están ya unos de un lado del campamento y otros del otro lado y en medio está donde van a pelear, entonces del lado de los filisteos sale un gigante que se llama Goliat. Entonces cuando los reta dice, denme un hombre que pelee conmigo. Si yo le gano, pues ya todos los israelitas van a ser nuestros esclavos. Y si él me gana, todos los filisteos vamos a ser sus siervos. Entonces, cuando el pueblo de Israel ve a aquel gigantón, ¿a quién creen que voltearon a ver? Pues a Saúl. No, pues también nosotros tenemos uno grandote. ¿Amén? ¿Y qué creen que hizo Saúl? Se hizo chiquito y feito. ¿Me oyes? Saúl ya no, ya no le salieron las agallas. Amén. Ya no tuvo el valor, dijo, bueno, dice, se me ocurre una cosa, compatriotas. Dice, el que pelee contra el gigante le voy a dar la mano de mi hija. Y pues voltearon a ver a la hija y dijeron, no, hombre. Era la hija del hermoso. O sea, yo me imagino que las hijas se prestan a los papás, que no. Entonces, ¿cómo iba a ser su hija? Pues hermosa. ¿Eh? Pero pues prefirieron decir, yo mejor sigo vivito a que tenga un viudo aquí. Mejor. Entonces, nadie, nadie peleaba. No había uno solo. Entonces David no había sido escogido para pelear porque David era muy joven. Era un chamaquillo ahí.
Y su papá le dice, a ver, David, ve a ver cómo está la cosa ahí en la guerra, porque no había internet ni nada de esas cosas. Entonces, no le mandaban imágenes rápido de cómo estaba la cosa allá, ¿no? Entonces tenían que ir hasta allá y ver, investigar. Y cuando llega David, justo llega David en el momento en el que el gigante sale a decir a los escuadrones, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Sale desafiados, ¿qué pasó? Pues que no van a entrarle, denme un nombre. Y entonces llega David y dice, ¿ese quién es? Y dice, pues, ¿no sabes? No, nos quiere pelear y nos matar. Denme a mí, yo peleo contra él. Y llega su hermano, ¿qué andas aquí de chismoso tú? No, diciendo, te pones muy bravo conmigo, ponte bravo con el gigante, a ver. Y dijo, bueno, ya no. Entonces, el problema es que David le entró al desafío, ¿me oyes? Y dijo, yo puedo desafiar, yo puedo pelear contra ese gigante, contra ese grandote. No soy grandote, pero de todas maneras, él está desafiando a los escuadrones del Dios viviente. Él está yendo en contra del reino de Dios. Y yo creo que yo puedo hacer algo. Y no les voy a hacer la historia larga, lo mata. Y cuando lo mata, ahí empieza la historia que vamos a compartir ahorita. Vámonos ahora a 1 Samuel, capítulo 18. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl. Fíjense, o sea que era enojón. Escuchen esto, ¿eh? Dicen, pero era hermoso. Aguas, aguas, porque una vez se toma decisiones que se anda lamentando, ¿eh? Entonces se enojó. Antes se había llenado de ira, pero el Espíritu Santo vino sobre él. Ahorita nada más se enojó. Y dice, ¿qué más dice? Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Es como dice, a David le dieron 10,000 y a mí miles. No le falta más que el reino. Y desde aquel día, Saúl no miró con buenos ojos a David. Eso de no mirar con buenos ojos no nada más es así que le echaba miradas. Ese de no miró con buenos ojos quiere decir que dice, ahorita que tenga la primera oportunidad le voy a matar. ¿Me explico? No es así como que le cayó gordo ya, sino yo me voy a deshacer de este hombre. Y ese es el problema. Que Dios en su gracia y en su misericordia de ser una persona ahí, de, ahora sí que de la chusma, ¿verdad? Lo pone en un lugar súper digno, rey de esa nación, ¿verdad? Y los reyes tenían que pelear. Y yo les quiero decir una cosa, cuando leemos esta historia así hasta ahorita, hasta donde voy yo ahorita, decimos, le faltaba valor a Saúl, ¿no? Este, bueno, la cuestión es que no era, yo cuando vi así la historia dije, no, pues este Saúl como que, no, sí, se pandeó, se hizo para atrás, ¿no? Eh, eh, pero era valiente, créanme que era valiente, lo que pasa es que cuando ya se tienen que enfrentar a ciertos retos, uno no necesita otras cosas más, ¿saben? Que no tenía él, sino que él estaba basado su vida en sus atributos, le estaba basado en sus cualidades, pero no tenía un carácter, porque solamente pensaba en sí mismo, usaba puras ropas
picuda, de marca. Sus zapatos eran acá de piel de hormiga. Imagínate unos zapatos de piel de hormiga, ¿no? ¿Cuántas hormigas tendría que matar para que sacaran unos zapatos? Un día le dije así a mi hijo, que si era uno de mis hijos o mis nietos que eran de piel de hormiga, dijo, uy, ¿sí cuántas hormigas mataron? No, eran zapatos acá. Era una persona muy centrada en sí misma, muy centrada en sí misma. Y cuando escuchó que a David le daban 10,000 y a él 1,000, no lo pudo soportar. ¿Por qué no lo pudo soportar? Porque no tenía una óptica de la vida correcta. Porque no había aprendido que todos nosotros los seres humanos somos pequeños, pero que hay alguien que es grande. Y que él a unos engrandece y a otros no. Y que es su voluntad y es su gracia. Y es su bendición y es su misericordia. Como dice en el libro de Romanos, Saúl tenía un concepto más alto de sí que el que debía de tener. ¿Me oyes? Ojo con eso. Mucho cuidado con esto. Muchas veces nosotros desarrollamos un concepto de nosotros más alto del que debemos de tener. La Biblia dice, no, piensa de ti con cordura. Vamos a leerlo, Romanos 11. 11, a ver, permítame. 12. Romanos 12:3 dice, si digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Oyes? Que piense de sí con cordura, que no tenga más alto, por la gracia que me es dada a cada cual, que no tenga un concepto más alto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. ¿Ok? Saúl no tenía un concepto cuerdo, adecuado de su propia vida. Entonces, cuando uno de su pueblo enfrenta a un adversario y lo derrota, en lugar de decir, oh, gloria a Dios, qué bueno, estamos del mismo equipo, somos del mismo bando, aleluya, gloria a Cristo, vamos a seguir, se enfada, se enoja y lo quiere matar. Y lo quiere matar. Y busca matarlo. Y toda su vida, a partir de ese momento, escúchame, porque ahorita estamos hablando de Saúl, pero vamos a tratar de empezar a ponernos en esos zapatos, ¿eh? Cuando alguien prospera, cuando alguien tiene otras cualidades que tú no tienes, en lugar de decir, gloria a Dios, qué bueno que el Señor derrama en este y en el otro, se llenó de amargura. Amén. Se llenó de amargura. Se sintió agraviado. Llama a todos sus generales y les dice, ¿saben qué? Vamos a matar a David. Y entre todos sus generales estaba uno que era su hijo. Y le dijo, papá, ¿pero por qué hay que matarlo? ¿Por qué hay que matarlo? ¿Sé que no entiendes? No, 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 yo no entiendo. Si es que si mientras él viva tu reino y tú vas a estar en riesgo, no, no hay problema. Lo que a mí me interesa no soy yo ni mi vida, me interesa el reino de Dios. Y cuando alguien pierde de vista el reino de Dios por por poner la mirada en sus intereses, entonces desarrolla amargura y pierde su destino y pierde su llamado. Entonces, si Dios nos está llamando a ti y a mí y nos ha dado una oportunidad sacándonos de una vida intrascendente, amén, sí, de una vida irrelevante, de una vida que en el mejor de los casos vamos a alcanzar ciertos niveles de bienestar, pero que no tienen nada que ver con la eternidad, nada que ver con la eternidad. ¿Me oyes? Y Dios nos saca de esa condición para meternos en la eternidad, hermano. Para hacernos sus hijos, porque Dios envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Para que todo aquel que en Él cree
Dios le dio la potestad de ser llamado hijo de Dios. ¿Cuántos aquí tienen esa potestad de ser llamados hijos de Dios? Amén. Ahora, ¿para quién vamos a vivir? ¿Cuál deberá de ser ahora nuestra visión? ¿De qué vamos hacia dónde vamos a estar encaminando nuestros esfuerzos? Ah, claro, si no lo entendemos, entonces vamos a decir, pues quiero que Dios me bendiga, quiero que Dios me dé, quiero que Dios me prospere, quiero que Dios me... Es más, quiero que Dios me haga feliz y no padecer ni sufrir, porque lo importante soy yo y no Dios ni su reino. Y así no es. Cuando David enfrentó al gigante, le dijo, estás atentando contra los escuadrones del Dios viviente. Tú vienes con espada, vienes con lanza. Amén. Yo no voy con mis fuerzas. Yo voy en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios al que te has atrevido a desafiar. Y un muchacho sin capacidad para la guerra mata a aquel hombre que era un guerrero. Si cualquier persona hubiera visto esa pelea, hubiera dicho, no, ay, no seas abusivo, Goliat. Amén. Pero no sabían las diferencias de lo que hay detrás. Muchas veces nosotros no vemos las cosas que hay detrás. Solamente vemos lo que ven nuestros ojos, pero Dios ve mucho más allá. Entonces este Saúl empezó a convertirse en un enemigo de David. Tenía la oportunidad de su vida. Escúchame, porque ahí es donde nos atañe a nosotros. Tenemos la oportunidad de nuestra vida. Servir a Dios, participar en los propósitos del reino de Dios. Dios había sacado a Israel de Egipto, lo había sacado con mano poderosa, lo había metido a una tierra de bendición. Ahí estaba viviendo durante algunos años bajo jueces, amén, pero llegó el momento en el que iban a ser un rey. Y el reino de Israel iba a ser un reino poderoso. Y a Saúl se le dio la oportunidad de iniciar esa nueva etapa en la historia de la humanidad. Y el amigo, en lugar de hacer eso, se dedicó a perseguir a David. Miren lo que dice ahí en 1 Samuel 24. 1 Samuel 24:1. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dio un aviso diciendo, he aquí David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Vamos a hacer un pequeño alto. O sea, la historia de Saúl fue que primero, para poder establecer el reino, tenía que pelear contra los enemigos. Entonces había peleado ya contra los filisteos y los iba persiguiendo, estaba haciendo esto, estaba tratando de imponer su autoridad. Pero un día viene después de que anda peleando contra los filisteos, y cuando llega, le dicen, David anda ya, alcánzalo, apúrale. Entonces este hombre, en lugar de decir, bueno, pues es David, pues es su rollo, no, 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 estaba enfermo de amargura, de amargura. ¿Sí me oyes, hermano? Cuando una persona se siente agraviada, ojo, cuando una persona se siente ofendida y no trata con esa ofensa y no dice, ah, pues sí, pues bueno, ya se pasó de listo, pero que el Señor se encargue, sino que por el contrario empieza a estar rumiando esa ofensa,
Sí, porque él tenía que haber hecho mío nada más. Yo no merecía esto. ¿Quién sabe qué? Y pueden ser cosas pequeñas por las que una persona se siente agraviado, o pueden ser cosas muy grandes, o pueden ser imaginarias, o pueden ser verdaderas, ¿no? O sea, David en nada agravió a Saúl, en nada, pero él se sintió agraviado, él se sintió ofendido. Y pasaron los años y en lugar de decir voy a edificar el reino, ¿no? Voy a establecer algunas tierras para riego, voy a hacer unas cisternas, voy a, a- a- a cavar muchos pozos, voy a preparar armas de guerra, voy a hacer cosas que valgan la pena. En lugar de hacer todo eso, ¿qué creen que hizo? Persiguió a David y lo quería matar porque estaba amargado contra David. Aquí estamos tú y yo, y a lo mejor alguno de nosotros esta mañana traemos cosas guardaditas, alguna raíz de amargura. Puede ser por cosas realmente importantes o por cosas irrelevantes, ¿no? Puede ser porque a lo mejor cuando eras pequeño se abusó de ti y lo traes ahí y han pasado muchos años y sigues con eso. En una ocasión una mujer estaba enojada contra su padre porque su padre había sido un mal padre, ¿no? No lo había tratado bien. Y entonces todo lo que hacía era hablar de lo malo que había sido su padre con ella, esta mujer. Es que mi papá siempre hace diferencias y a la otra y a aquellos y a mí siempre me tenía aquí. Y bueno, yo era peor que las primas de la Cenicienta. Ahí estaba a mí todo el tiempo, me traía para allá y para acá y todo ese tipo de cosas. Y estaba muy enojada. Y le dijo una persona, bueno, ¿y por qué no habla con su padre? Pues ya se murió. ¿Hace cuánto? Pues ya se murió hace como 6 años y todavía seguía amargada. ¿Me oyes? Y entonces, David está allá. Entonces, vamos a escoger 3,000 de los, ¿cuántos dijimos que eran? Como 300 y tantos mil. 330,000 eran los que se habían juntado aquella primera ocasión. Escogió los 3,000 mejores guerreros. O sea, hay una porción de la escritura que dice que había unos guerreros que eran tan bárbaros, hermano, que a una distancia de quién sabe cuántos metros agarraban con su onda y le pegaban a un pelo de una persona, así, y le daban. ¿Me oyes? 3,000, 3,000 de ellos para matar a uno que lo había ofendido porque había enfrentado al gigante. ¿Sí me oyes? Y la vida de Saúl fue una vida miserable. En lugar de decir, soy el rey, vamos para adelante, vamos a echarle ganas, vamos a vivir, hay que poner los ojos al frente, hay que olvidarnos de lo que queda atrás, vámonos. Él siguió todo el tiempo viviendo hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. ¿Me estás oyendo? En lo malo que habían sido con él. A lo mejor nos pasa así. Lo malo que fue alguien con nosotros, lo mal que nos trató. Amén. No vemos lo bueno que produjo eso en nosotros. ¿Por qué tuvo que abandonarnos mi padre? Pues porque así pasó ya. ¿Por qué no le importé? Yo soy la persona más infeliz del mundo. No le importaste, punto. Tuviste un Dios. Tienes un Dios que te tomó como padre, agárralo. No, pero es que papá, y ahí sigues, y Dios tiene la oportunidad enfrente y no la agarras. Amén. ¿Por qué mi esposa? ¿Por qué mi esposo? ¿Por qué me hicieron? ¿Por qué me tornaron? Yo, ¿por qué yo? Estamos aferrados a algo que ya pasó y que no podemos resolver y seguimos buscando defendernos y desquitarnos y llenarnos de amargura contra todos. ¿Tú te imaginas a David? Porque aquí vamos a terminar con eso. ¿Te imaginas a David? O sea, aquí está David, que lo desechan para que fuera a la guerra. Fueron
a ver, oye, necesitamos hombres para la guerra. Sale, llévate a este. Son todos, sí. Y luego llega David. ¿Qué pasó, papá? ¿Dónde están mis hermanos? Se fueron a la guerra. Y yo no, tú no. Tú no. No, tú no. Sale. Híjole. ¿No? Entonces, el concepto de David estaba puestísimo. Era un gran bárbaro. No, 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 no. O sea, mi papá dice que yo no sirvo nada más que para llevarle tortas a mis hermanos a la guerra. Entonces va para allá y hay varias historias ahí. ¿No? Viene y le dice, yo puedo matar al gigante, pues ve con el rey, lo llevan con el rey. Y Saúl lo ve y dice, no, muchacho, tú no sabes ni con quién te vas a meter. No, yo sí puedo. O sea, el rey dijo, tú no tienes los tamaños para pelear. Y él dijo, yo puedo, ¿cómo no? Y fue. Y cuando se enfrenta al gigante, el gigante lo ve y le dice, oye, ¿qué crees que soy un perro? ¿Vienes con palos y con cosas? Voy a hacer de cuenta que no te vi, lárgate. ¿Sí o no? O sea, su papá no creyó en él, el rey no creyó en él, el adversario no creyó en él, y él dijo, de todas maneras, yo a ti te voy a matar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De dónde sacaba David esa situación? ¿Porque él era muy importante? No, porque su Dios valía la pena. Porque el Señor que lo había rescatado, que lo había sacado de esa condición, valía la pena para arriesgar su vida por él. ¿Me estás oyendo? Vale la pena para que entreguemos nuestro esfuerzo, lo mejor de nosotros por Dios. Y no seguir pensando en nosotros. No seguir creyendo que somos los importantes y que somos los agraviados. No, no. Termino leyendo la historia. Dice, y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl para cubrir sus pies y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entrega a tu enemigo en sus manos y harás con él como te pareciera. Y se levantó David calladamente, cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Y así reprimió David a sus hombres con esas palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo, mi señor el rey. Cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra y hizo reverencia y dijo, David a Saúl, ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? He aquí han visto hoy tus ojos, como Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque él es el ungido de Jehová. Mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngame de ti, Jehová, pero mi mano no será contra ti. Vamos a ponernos de pie, hermanos. David está allá en Engadi, búscalo. Fue a buscarlo. Llegó un momento donde dijo, pues tengo que ir a pasar al baño. Se fue, se metió a una cueva y en esa cueva estaba David con sus hombres. Y esos hombres le dijeron, mira, el causante de todas tus desgracias aquí está. Uy, qué bueno es el Señor que te lo pone en bandeja de plata. Y él dijo, sí, voy para allá. Y cuando iba para allá, agarra y dice, no, yo solamente corto un pedazo de la capa. Y cuando lo corta se estremece en su espíritu. Amén. No tenía derecho a estar amargado David. Nadie creía en él. Y luego el rey, por haber matado al gigante, lo trae como un asaltante, lo trae como, era un chapulín, hermano. Para acá, para allá, para acá, para acá, para todas partes. No podía tener una vida tranquila. Porque mató al gigante. No hizo nada incorrecto. ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué me abandonó? ¿Por qué? ¿Quién sabe qué? Si yo no hice nada, tú no hiciste nada. Pero Dios lo permitió. Y si lo permitió fue para algo mucho mejor, mucho más grande, mucho más digno, mucho más trascendente, mucho más importante.
Amén. Que fuera su siervo, que le sirvas a él, que quites los ojos de ti, que quites los ojos de ti, que los pongas en el Señor y en su reino. Y entonces va David y se siente estremecido y termina Saúl, se va, sale de la cueva y después de él sale David. Y le dice: Saúl, mi señor, mire, aquí está el pedacito de su capa. Aquel voltea: híjole, sí es cierto, te pude matar, ni cuenta te diste, pero no te maté porque no tengo nada contra ti. Que juzgue Jehová. Yo remito mi causa a Dios. Yo no voy a seguir cargando esta ofensa, este agravio, esta dificultad, esta situación fea de mi vida. Ya no la quiero yo. Yo se la voy a poner en las manos del Señor y que Él juzgue y que Él actúe y que Él obre de acuerdo a lo que Él quiera. Y Dios se encarga. ¿Ven? Saúl es muerto y David es proclamado rey. Y nunca se autoproclamó ni peleó su propia causa, nada. Y cuando aquel que mató al rey David, que le ayudó a matar, perdón, al rey Saúl, que le ayudó a morir, fue con David a darle la buena noticia. ¿Qué crees que ya maté a David? Ya se murió Saúl. ¿En serio? Sí. ¿Y cómo sabes? Pues yo mismo le acabé de dar chicharrón. ¿Tú mismo? Sí. Ah, bueno, ¿sabes qué? Este que está con su propia boca diciendo eso, ve y mátalo, porque no tuvo temor de levantar su mano contra el ungido de Jehová. Hermano, David remitió su causa a Dios y él puso su vida al servicio del Señor. Solamente eso. ¿Y la vida de Saúl? ¿Qué se sabe? ¿En qué trascendió? Solamente para saber lo que no se debe hacer. Cuando hablamos de Saúl, hablamos de la persona que hizo todas las cosas que no se debían hacer. Su pueblo nunca fue un pueblo digno. Israel nunca fue una nación poderosa. Hasta que David empezó a trabajar como rey, a hacer el propósito por el cual Dios le había llamado. Cierra tus ojos y quiero que pienses cuál es el propósito por el cual Dios te ha llamado. O quiero decírtelo, Dios te llamó para su gloria. Dios sacó tu vida y mi vida de la intrascendencia para que seas un siervo del Señor. Pero a lo mejor estás lleno de amargura. A lo mejor estás guardando actitudes en tu corazón contra alguien que te impiden avanzar, que te impiden caminar, que te impiden hacer lo que Dios quiere que hagas. A Dios le plació, escúchame, Dios podría mandar ángeles